Atletismo. La palabra atletismo proviene de la palabra griega atletes, que se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio. Dicha palabra griega está relacionada con el vocablo aletos, que es sinónimo de la palabra esfuerzo. Conocido también como el deporte rey o el deporte base, es la más antigua de las prácticas deportivas. Actualmente cuenta con diferentes modalidades de las que trataremos más adelante. Todos los años se desarrollan una serie de eventos tanto bajo techo como al aire libre, regidos por la Federación Internacional de Atletismo Amateur, IAAF. El atletismo es un deporte de competición entre individuos o equipos que abarca un gran número de pruebas. Podemos clasificar las distintas modalidades del atletismo en pruebas de pista, carreras de velocidad, carreras de medio fondo, carreras de resistencia, carreras con obstáculos, carreras de relevos, pruebas de campo, lanzamientos, saltos. Otras pruebas, pruebas combinadas, marcha atlética y maratón. Ahora vamos a revisar la historia del atletismo. La historia del atletismo puede ser tan antigua como la de la humanidad. Desde los tiempos primitivos, todo ser humano muestra una tendencia natural a poner a prueba recursos físicos. Además que para sobrevivir hacía falta correr detrás de la presa para posteriormente cazarla con el lanzamiento de una herramienta. Pueden encontrarse huellas de las actividades atléticas en bajorrelieves egipcios que se remontan al año 3500 a.C., pero las primeras noticias documentadas de competiciones atléticas en la antigüedad se localizan en Grecia e Irlanda, siendo por tanto el atletismo la forma organizada de deporte más antigua. En la literatura griega clásica se encuentran descripciones de carreras celebradas en la Helade, al menos 1000 años antes del nacimiento de la era cristiana, asociadas a fiestas religiosas. Aunque unos autores datan el origen de los Juegos Olímpicos, que recibían ese nombre porque se celebraban en la ciudad de Olimpia, al noroeste del Peloponeso en el año 1222 a.C. y otros en el 884 a.C., el primer Olimpionicos, cuyo nombre conocemos es Croebus, vencedor de la carrera de velocidad, llamada Stadion, en el año 776 a.C. Croebus era un hijo de la tierra, pues procedía de la cercana Elis, la ciudad que promovía la celebración. Al principio, la prueba del Stadion era la única del programa. Más tarde se añadieron otras, como el Diabulos, que era 2 estadia, el Dólico, cuya longitud oscilaba entre 7 y 24 estadia, y el Pentatlón, que incluía la carrera del Stadion, salto de longitud, disco, jabalina y lucha. Los vencedores recibían grandes honores, y algunas hazañas eran relatadas por famosos escritores y filósofos. De hecho, se conoce la mayor parte de los nombres de los antiguos campeones olímpicos gracias a las listas compiladas por celebridades como Hipias, Aristóteles y Escipión el Africano. A pesar de las especulaciones de diversos autores, resulta perfectamente comprensible que no se dispone de información fiable sobre las marcas realizadas en la antigüedad. Otros acontecimientos importantes de la antigua Grecia eran los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Ísmicos. Alrededor de la mitad del siglo XIX se restauraron las competiciones de atletismo. Las pruebas se convirtieron en el deporte favorito de los ingleses y en 1834 un grupo de atletas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas. También en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones atléticas universitarias entre las universidades de Oxford y Cambridge en 1864, el primer mitin nacional en Londres en 1866 y el primer mitin amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta. El seguimiento del atletismo aumentó en Europa y América hasta que en 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos de la era moderna, una modificación restaurada de los antiguos juegos que los griegos celebraban en Olimpia, los cuales tuvieron el respaldo y la organización del barón Jean-Pierre de Coubertin, gran impulsor de los mismos. Durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, los juegos se han celebrado en varios países a intervalos de 4 años, excepto en los tiempos de guerra. En 1912 hubo 2 grandes revoluciones en la historia del atletismo. Por un lado, en los Juegos de Estocolmo se empezaron a cronometrar las carreras. Al año siguiente, en 1913, se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur, con sede central en Londres.
el cual es el organismo rector de las competiciones de atletismo a escala internacional y se encarga de establecer las reglas y reconocer los récords obtenidos por los atletas. En sus inicios, se protegía la pureza de la competición amateur sobre la carrera profesional. Se pretendía que el atletismo y demás deportes tuvieran participación únicamente de deportistas amateurs, o sea, aficionados que no compitieran por dinero, evitando la participación de profesionales bien pagos y mejor preparados. Sin embargo, hoy en día los atletas son trabajadores freelance. Sus principales ingresos provienen en parte de los honorarios percibidos en las diversas reuniones en función de sus resultados. Los ingresos adicionales provienen de patrocinadores y mecenas y varían dependiendo de la popularidad del deportista. Cada Comité Olímpico Internacional también tiene programas especiales donde benefician económicamente a sus deportistas.